En la semana estaba pues pensando un poco en esto, precisamente en lo que acabamos de leer en Salmos, digo en Reyes, perdón. Y entonces surgió una pregunta, ¿no? ¿Qué le pedirías? ¿Qué harías si Dios te ofreciera cualquier cosa que pidieras? ¿Qué haríamos? ¿Qué le pedirías? Y en la semana, precisamente meditando un poco en esta porción, le pregunté a mi esposa: ¿tú qué le pedirías a Dios si en este momento te dice, pídeme lo que quieras? ¿Qué responderíamos? Probablemente muchos de nosotros estamos orando por algo. Tenemos necesidades particulares, tenemos algunos tal vez proyectos, algunas metas, y probablemente pensaríamos en eso. Tal vez estemos pasando situaciones económicas complicadas y a lo mejor uno puede decir, bueno, pues le pediría que me gane la lotería, ¿no? Alguna vez yo he pensado que me gano la lotería y me pongo a pensar, pues qué haría con tanto dinero, ¿no? ¿Qué era qué es lo que yo haría? ¿A quién apoyaría? ¿A dónde destinaría los recursos? Y a veces pensamos en estas situaciones. Tal vez tenemos necesidad y bueno, al final oramos por ellas, ¿no? Tenemos una reunión de oración en la que nosotros exponemos ahí a los hermanos nuestras necesidades y como hermanos pues oramos unos por otros y es bíblico y es válido, y claro que sí, tenemos que pedirle a Dios que Él cumpla y que Él pues conceda las peticiones de nuestro corazón y lo hacemos. Me puse a investigar un poquito y una empresa hizo algunas encuestas. Se preguntó a 18,235 personas en 17 países diferentes. Obviamente todos estos países pues tienen culturas diferentes, tienen tradiciones diferentes, en edades diferentes, pero al final de cuentas concluyeron que las personas lo que más desean son estas cosas. Primero, ser feliz. Todos, casi, bueno, en su mayoría se pusieron como primera opción ser feliz. Es lo que más desea la gente. Amor, encontrar el amor, amar y ser amado. La salud, obviamente, muchas veces hay gente que no tiene salud y obviamente si en ese momento hacen la encuesta al quien no tiene salud, pues seguramente iba a decir, no, pues yo deseo salud. Dinero, obviamente. Formar una familia y éxito profesional. Esto es lo que la gente del mundo contestó. Obviamente nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros tenemos otra mentalidad. A veces, como cristianos también nos dejamos envolver en el mundo y probablemente una de las cosas que deseamos esté aquí. Y no está mal desearlas del todo, y no quiero que me malentienda o quiero tal vez decir algo que no es. Claro que está bien que deseemos ser felices, de encontrar el amor, de tener salud. Oramos al Señor por estas cosas, por el dinero, por la situación económica, por formar una familia, que nuestros hijos crezcan sanos, fuertes, en la palabra también, que tengamos éxito profesional para a quienes estudian o que ya terminamos y estamos trabajando o emprendiendo un negocio. Claro que no es malo desear estas cosas, pero tenemos que enfocarnos en cosas más importantes que esto. Como leímos en Primera de Reyes 3, del 4 al 15, voy a leerlo y después vamos a ir viendo poco a poco, analizando el pasaje para aterrizar en un punto de aprendizaje en esta mañana.
Dice, versículo 4, el más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón, así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas. Están hablando de Salomón. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón que en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole tu fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor, mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero soy un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tus días. Y si tú sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Entonces Salomón se despertó y se dio cuenta que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor y allí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Bueno, Salomón también se enfrentó a la misma pregunta que ahorita nos hemos, o que les he planteado, que nos hemos hecho. Dios le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué deseas? Yo te lo voy a conceder. Nosotros, ¿qué hubiéramos dicho en el lugar de Salomón? Un poquito en el contexto habla de que pues David ya había muerto y bueno, quien no iba a suceder era precisamente su hijo Salomón. Algunos de nosotros o la mayoría de todos nosotros sabemos que el rey David fue un gran rey, un rey que también trajo al pueblo de Israel cierta jerarquía y respeto. David se la pasaba de batalla en batalla conquistando pueblos y al final el pueblo estaba contento con lo que David había logrado. Bueno, probablemente en el contexto Salomón pudo haber pedido pues un ejército indestructible, seguir conquistando pueblos, probablemente ser más rico, porque de por sí ya eran ricos, pero ser más rico todavía, más poder. Y dicen que el dinero llama dinero y que poder quiere más poder. Actualmente vemos en los gobiernos del mundo que así es. Un país poderoso quiere más poder. Un país que tiene dinero quiere más dinero, sin importar. Y conquista y va, y ahorita es diferente, económicamente es una guerra económica, pero es lo que hacen al final de cuentas. Salomón se enfrentó a la misma pregunta y él pidió sabiduría. Sabiduría. Tantito en lo que se restablece. Bueno, ante la pregunta de Dios a Salomón, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. En el versículo 6, Salomón contestó: tú mostraste fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole tu fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono.
Al decir esto, Salomón se dio cuenta de que estaba intentando ocupar dignamente el trono de David. Reconoció que era totalmente inadecuado para esa tarea. Vaya paquete estaba enfrentándose, con el que estaba enfrentándose Salomón. Y la verdad es que pensando pues un poquito humanamente, pues ¿quién iba a estar preparado para semejante reto? ¿No? El pueblo de Israel, lo vemos o lo vimos a través de la historia, que pues era un pueblo un poquito complicado, ¿no? Era rudo, era duro a veces. Y pues obviamente guiarlo pues no era una tarea nada fácil. Tenía un reto muy grande. Ahora pues, en el versículo 7, ahora pues Señor, mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo, he escogido una nación grande y numerosa que no se puede contar. El rey consideró que su experiencia era insuficiente. Los historiadores dicen, y en el mismo libro habla, que cuando Salomón llegó a ser rey de Israel tenía solamente 20 años. Entonces, 20 años pues era un niño prácticamente. ¿Qué experiencia tal vez pudo haber tenido? Seguramente él tuvo una educación, una formación, tanto en la escritura como en lo intelectual, en leyes. Al final no tenía la suficiente experiencia y pidió ayuda. Probablemente cuando Salomón se enfrenta a esto, pues él probablemente sintió temor, sintió miedo y dijo, no, pues no voy a poder. Y más preocupado, y no se preocupó tanto por la riqueza, por un ejército fuerte. Él se preocupaba por poder guiar bien al pueblo de Israel. Eso es lo que había en su corazón. Y bueno, como ya lo mencionamos, y Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Esto le agradó a Dios, el hecho de no haber pedido para él esta riqueza, ni fama, ni larga vida. Y obviamente Dios le da riquezas y honor. A través del libro nosotros podemos ver que Salomón fue un gran rey en sus inicios, claro. Fue un gran rey, fue una persona muy sabia. El caso más popular de la sabiduría de Salomón fue el caso de las dos mujeres. No sé si se sabe la historia, si no la vamos a recordar rápidamente. Llegan ante Salomón dos mujeres. La Biblia dice que vivían juntas en una misma casa. Las dos eran rameras y habían tenido un hijo. Diferencia de días había que entre las dos mujeres, por la cual habían dado a luz. Entonces estaban en su casa y la noche una de ellas accidentalmente se duerme sobre el bebé y muere. Entonces ella hábilmente va y quita al niño vivo de su compañera y le pone a su bebé que había muerto. Y entonces al despertar se da cuenta pues que el bebé está muerto, pero ella se reconoce a su hijo y dice, no, este no es mi bebé es el que tienes tú. Y ella dice, no, este es mi bebé, el tuyo fue el que se te murió. ¿Para qué te duermes? Lo aplastaste. Y entonces pues era un caso un poquito difícil de arreglar. En ese entonces pues no había la tecnología que hoy en día tenemos, ni el avance en la medicina, y pues no podían hacer una prueba de ADN, ¿no? Pero tenían que ver pues quién era la verdadera mamá. Entonces este caso se lo llevan ante el rey, ante Salomón, y pues le platican lo que había pasado. Y dice, bueno. Y entonces en su gran sabiduría que Dios ya le había concedido, dice, ok, dices que es tu hijo y tú también dices que es tu hijo. Las dos aseguran ser mamá del bebé. Entonces ordenó traer una espada y lo que iba a hacer era partir al bebé por la mitad y darle la mitad a una y la mitad a la otra. Y a la mujer que no era el bebé, la que no era mamá del niño, dijo, va, está bien.
pues me quedo con la mitad. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo pudo haber dicho eso? Al ver que la mamá, la verdadera mamá, al ver que esta mujer dice, pues sí, adelante, que se haga como tú has dicho, dice no, que se le quede a ella, que se le quede a ella. El rey Salomón obviamente se dio cuenta. Ella es la verdadera mamá. Denle el bebé a esta mujer. Y entonces se pudo saber quién era la verdadera mamá. Y obviamente este caso se hizo muy popular en todo el pueblo. Muy popular. Los consejeros del rey se quedaban admirados de la inteligencia y sabiduría del rey Salomón. Eso dice la escritura. Incluso hasta personas de otras regiones que no eran de Israel venían a escucharlo hablar, porque cuando hablaba este cuate, no, yo creo que los dejaba así todos asombrados. Qué bárbaro, cuánta sabiduría había en Salomón. Es lo que podemos ver en la Biblia. Bueno, pidió sabiduría. Hoy en día el mundo ha confundido el significado de la sabiduría, y la definición de la sabiduría, de acuerdo al diccionario, dice que sapiencia es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos da un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. La sabiduría y la moral se interrelacionan, dando como resultado un individuo que actúa en buen juicio. Algunas veces se forma la sabiduría como una forma especialmente bien desarrollada de sentido común. Y mucha gente en el mundo busca alcanzar la sabiduría. Muchos. A través de toda nuestra historia como humanidad ha habido mucha gente que ha tratado de ser sabios, ¿no? Incluso hasta así se les conocían, los gran sabios. Gente que tiene mucho conocimiento, gente que ha leído muchísimos libros y que tiene muchas experiencias y que ha vivido muchas cosas, ¿no? Que sabe tomar decisiones buenas. Nosotros probablemente, si pensamos en una persona sabia del mundo, podríamos a lo mejor pensar en un gobernante, en un presidente. Pero la realidad es que la sabiduría solamente proviene de Dios. Dios es la sabiduría. Esta sabiduría es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo. En 2 de Samuel 23:2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Se obtiene por una búsqueda reverente de Dios. Proverbios 3, del 3 al 6 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No podemos alcanzar la sabiduría si no estamos en Dios, si no tenemos al Espíritu Santo. Y luego, si ya tenemos al Espíritu Santo, pues entonces hay que buscarla. Hay que clamar a la inteligencia, a la prudencia. Hay que buscarla como si fuera plata. Hay que escudriñar la Biblia. Y entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría. Solo Dios da la sabiduría. Nadie en el mundo puede alcanzar la sabiduría si está lejos de Dios. Si alguien quiere gobernar un pueblo, no va a poder hacerlo de manera sabia, conforme a los fundamentos y a los decretos de Dios, si no está en Dios. Eso es evidente. Por eso el mundo también, los gobernantes, se han ido perdiendo. Los valores se han ido perdiendo. La aceptación de matrimonios gay, el aborto,
la equidad de género, todas estas cosas que actualmente nos están bombardeando, es precisamente por eso. Porque pues, los gobernantes están lejos de Dios, obviamente. Gobiernan sin sabiduría, porque no tienen a Dios. Salomón pidió un corazón comprensivo para poder juzgar al pueblo de Dios, y deseamos considerar esto por un momento. Siempre decimos que Salomón oró pidiendo sabiduría, y eso en verdad es cierto porque ya lo vimos, pero ¿qué clase de sabiduría pidió? Estaba yo leyendo precisamente, investigando un poquito más acerca de esto de Salomón, y bueno, nosotros sabemos después qué pasó, ¿no? ¿En qué momento fue cuando Salomón se desvió? ¿Qué clase de sabiduría pidió? Y según los teólogos, los de más conocimiento, dicen que Salomón pidió sabiduría política. Dios sabía el corazón de Salomón. Obviamente Dios sabía que quería gobernar bien, pero Salomón pidió sabiduría política para poder tomar decisiones políticas. Salomón hoy en día sigue siendo un referente de sabiduría humana. El camino de fe comenzó bien, como ya lo dijimos, y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento se perdió el rumbo? Para los que ya conocen un poquito acerca de la vida de Salomón, la Biblia dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. 1000 mujeres, el angelito. Qué bárbaro. Impresionante, ¿no? 700 esposas y 300 concubinas. Y muchos de esos matrimonios pues eran matrimonios políticos. Era para que pudiera conservar la paz entre el pueblo fulanito de tal o el otro, o para compartir el reino. Recordamos que Salomón en todo su reinado realmente sí hubo paz en Jerusalén. Sí vivieron una paz, pero una paz que también el rey David ya había peleado, porque David fue guerrero. David peleó muchas batallas, Salomón ya no le tocó. Entonces Salomón empieza a tener muchos matrimonios políticos arreglados para conservar pues, las buenas relaciones. Y entonces estas mujeres que no eran del pueblo de Israel, trajeron sus costumbres y trajeron a sus propios dioses. Y entonces fue ahí donde Salomón perdió el rumbo. Dios le da sabiduría política, le da riqueza, le da muchísimas cosas. Recordemos, Salomón de verdad hizo cosas bien importantes. Construyó el templo de Jerusalén, las murallas de Jerusalén también las construyó, y el pueblo obviamente eso estaba contento, estaba fascinado. El pueblo gozó de una riqueza muy grande en esos momentos. Pero precisamente el dinero y el hecho de haber invitado a su misma casa, convivir con tantas mujeres, con tantas costumbres, con otros dioses, fue donde Salomón perdió el rumbo. No iba mal, comenzó bien, ¿no? La verdad, si lo vemos así, pues comenzó súper. Nosotros en el papel, en los zapatos de Salomón, pues no sé qué hubiéramos pedido en esos momentos cuando Dios nos dijo eso. Él pidió sabiduría y estuvo bien, pero después perdió el rumbo porque se empezó a llenar de gente que no tenía temor de Dios. ¿Le suena familiar eso, no? Muchas veces nos juntamos con personas que no tienen temor de Dios y poco a poco nos contagiamos. Principalmente como jóvenes, como adolescentes, a veces somos más vulnerables porque nuestro carácter
todavía está así, tambaleándose. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos? La sabiduría es Dios. Un hermano hace mucho tiempo lo escuché decir o dar una definición muy práctica acerca de la sabiduría y me encantó. Y desde ahí lo he puesto y lo he guardado en mi corazón. La sabiduría, en palabras simples, es saber escoger entre lo bueno, lo malo y lo mejor. Saber escoger entre lo bueno y lo malo es fácil. Es muy fácil, porque nosotros sabemos qué es lo que debemos hacer. Si nos mantenemos ante una situación un poquito complicada, sabemos que es bueno y sabemos que es malo. Pero lo difícil realmente es saber escoger entre lo bueno y lo mejor. Y para poder saber escoger lo mejor, debemos de estar en Dios, en constante relación con nuestro Señor. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? El principio que Dios quiere comunicarte a través de este hombre llamado Salomón es que debes mantener al Señor en el centro de tu vida. Podemos aprender, claro, de lo que Salomón vivió, de su experiencia. Debemos de mantener al Señor en el centro de nuestra vida siempre. El compromiso claro de seguir las riquezas de la sabiduría divina evitará que te desvíes del camino correcto al lado de Jesús. Salomón no pidió discernimiento espiritual. A través de lo que Dios nos da, probablemente nos ha dado una situación económica bastante buena, riqueza. Nos ha dado tal vez salud, una familia, amor, pero debemos de centrarnos en el Señor y que esas cosas no nos hagan perder el rumbo. Constantemente, hermanos, en esta vida están llenas de decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Todos los días. Algunas más difíciles que otras y algunas preponderantes, donde nos marcan por toda nuestra vida. Si elegimos mal, probablemente tendrá consecuencias muy graves en el futuro. Según una encuesta, dice que aquí puse 10 cosas más difíciles de decidir. Preguntaron a la gente cuáles eran las cosas más difíciles, las decisiones más difíciles de tomar. Lo que la gente se pregunta es: ¿debería dejar mi trabajo? Número 2, ¿debería romper mi relación? ¿Debería estudiar de nuevo? ¿Debería montar una empresa? ¿Debería mudarme? ¿Debería dejar de fumar? ¿Debería tener hijos? ¿Debería proponer matrimonio? ¿Debería retirarme? ¿Debería adoptar? Esas son las preguntas que el mundo se hace. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? Y nosotros, como se lo repito, hermanos, estamos constantemente tomando decisiones. Y lo que queremos es tomar las decisiones con la mayor sabiduría posible para no equivocarnos. Siempre tomar lo mejor, la mejor decisión. ¿Cómo vamos a tomarla? Hay que pedírsela a Dios y hay que estar en Dios, hay que buscar a Dios, porque si no lo hacemos nos vamos a equivocar, hermano. ¿Quién de aquí ha tomado malas decisiones? Todos en algún momento hemos tomado malas decisiones que pueden y que trajeron tal vez muchas consecuencias graves, algunas a lo mejor no tanto.
Tenemos problemas todos los días, hermanos, en el trabajo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los suegros, tal vez. Todos los días tenemos situaciones difíciles que enfrentar, pero debemos de ser sabios. Si tengo problemas en mi matrimonio y tal vez está pasando por turbulencias donde tal vez estamos a punto de decir, pues ya, cada quien por su lado. ¿Eso es lo que quiere Dios? Pues no, sabemos que no. Porque lo que Dios unió, pues el hombre no lo separe. Y entonces es ahí donde tenemos que ser sabios para tomar las decisiones mejores y poder arreglar todo esto. La educación de nuestros hijos también. Ser sabios para guiarlos. En el trabajo, ser sabios también para poder ser la sal de este mundo y que vean todos que en nosotros hay algo diferente. Que digan, este cuate o a esta señorita o señora, qué bárbaro, sabia o inteligente o muy prudente con lo que dice y con lo que hace. Tu corazón debe mantenerse sintonizado con Dios. Obedécele, pídele que te conceda su sabiduría. En Santiago 1, del 5 al 8 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. Santiago 1 del 5 al 8 nos dice que tenemos que pedir la sabiduría. ¿La piden, hermanos? ¿En algún momento han pedido sabiduría? ¿La dejaron de pedir ya? Ahorita, hoy en día, usted en una autoevaluación ¿se considera una persona sabia? ¿Podría usted tomar decisiones basadas en la sabiduría de Dios y ayudar a otros a que tomen una decisión buena? ¿Aconsejar a alguien en base a la sabiduría de Dios? Una evaluación a veces difícil de contestar. Si no somos todavía lo suficientemente sabios, pues entonces hay que seguirle pidiendo sabiduría a Dios, como lo dice Santiago. Que nos conceda sabiduría no para generar riquezas temporales, hermanos, sino para hacer tesoros en el cielo. Mateo 6, del 19 al 21 dice: enseñanza acerca del dinero y las posesiones. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, tu tesoro, allí también estará los deseos de tu corazón. Así es que tomemos buenas decisiones, sabias. Pidámosle a Dios sabiduría. Y por medio de esas decisiones, alabemos a Dios. Y generemos riqueza, pero en el cielo, hermano, con lo que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Sea bendición para alguien más. Si alguien requiere un consejo, acérquese. Esa es la comunión espiritual. Donde esté nuestro tesoro, allí también están los deseos de nuestro corazón, hermanos. Espero que este mensaje haya sido de bendición y que sigamos pidiendo a Dios por sabiduría. No lo olviden. Si aún no la hemos alcanzado, sigamos pidiéndola. Que Dios le bendiga, hermano.